Bueno, muy bienvenidas a todos. Damos inicio formal a este webinar. La verdad, bienvenidos. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta sesión digital que tenemos en el día de hoy. Hoy día 23 de abril, son las 11:04. Y bueno, para arrancar, me parece que es importante que repasemos algunas consideraciones. Lo más importante es que el webinar va a estar abocado a esta temática, que será cómo el COVID-19 acelera las necesidades de transformación logística. Este es un webinar presentado, es un webinar de la serie de Smart Logistics, que tenemos el placer de haberlo traído acá a Argentina, y bueno, está presentado por Fleet, y auspiciado por Location World y Epifenruta. Mi nombre es Esteban Mado, yo soy el gerente general de Fleet by Prosegur. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo a estos dos speakers, que la verdad que es un placer poder presentarlos. Mariano Scarabino, que es el Head of Logistics de Lafarge Holcim Colombia. Mariano va a estar durante 30-40 minutos exponiéndonos la necesidad de una transformación digital acelerada en la logística. Y después, en la segunda etapa del webinar, vamos a estar contando con la presencia de Daniel Weinman, que es el CEO de Location World a nivel global. Y bueno, Daniel va a estar presentándonos también en más o menos unos 30-40 minutos cómo la analítica avanzada en la gestión operativa y de mantenimiento de flotas vehiculares. Así que, dicho esto, me parece que es importante mencionar algunas consideraciones del webinar. Este webinar tiene una duración estimada de 90 minutos. Durante el webinar va a estar habilitado el módulo de preguntas y respuestas, en las cuales ustedes podrán irán participando del mismo. Es importante que recuerden que cuando termine la exposición de Mariano y cuando termine la exposición de Daniel, vamos a contar con unos 5-10 minutitos ahí para poder hacer 3 preguntas, que la audiencia le pueda hacer 3 preguntas a cada uno. Después vamos en base a la cantidad de asistentes que tenemos, hemos definido deshabilitar el chat para simplemente concentrarnos en las preguntas y respuestas, y sí lo vamos a habilitar al final del webinar, porque vamos a hacer un sorteo, así que les recomiendo que se queden, porque vamos a estar sorteando 2 servicios de Fleet para 2 vehículos, y bueno, vamos a hacer unas 2 preguntitas, y las primeras personas que contesten correctamente esas preguntas serán acreedores de ese premio. Está deshabilitado también el módulo de levantar la mano, esto más que todo para que, si no les aparece el botón, es simplemente por eso. También van a estar todos los asistentes muteados, o sea, con el micrófono desactivado. Y bueno, para los que les interesa, este webinar va a estar grabado, está siendo grabado en este momento, y en este momento también sale por YouTube en vivo, desde el canal de Fleet by Prosegur. Y también después le vamos a enviar el link con la grabación y con el seminario a todos los asistentes. Así que, sin más, vamos a ya darle la bienvenida a Mariano. Mariano Scarabino, que nos estará hablando de la necesidad de una transformación digital. Hola Mariano, ¿cómo andás? A ver si me escucha. ¿Me escuchás, Mariano? Hola, hola. Bueno, mientras Mariano va a preparar... Ahí estamos. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo bien? Estaba muteado. No hay problema, no hay problema. Perfecto. Bueno, ahí están viendo Mariano, espera que les voy a comentar a las asistentes un poco tu trayectoria. Mariano actualmente es el Head of Logística de Lafarge Holcim en Colombia. Anteriormente estuvo como director de Last Mile en Quilmes, Argentina, que es una empresa perteneciente al grupo AB InBev. Es un profesional con más de 12 años de experiencia en cadena de suministros en consumo masivo e industria pesada, en logísticas COMEX, larga distancia y última milla. Y bueno, y hace tiempo que viene disertando en ámbitos académicos acerca de la última milla y la logística sustentable. Así que Mariano, un placer contar con tu presencia, y bueno, adelante con tu presentación.
Bueno, gracias Esteban, hola a todos, espero me estén escuchando bien y viendo. Por un tema de banda de ancho, ya sabemos que está difícil, a pesar de que tenemos buenos medios tecnológicos con toda la gente trabajando en casa, es muy difícil poder tener buen video y audio a la vez, así que voy a cerrar el video, pero me quería presentar particularmente y saludar a todos con imagen, así que un gusto. Avanzando un poquito con la presentación, entonces ya me presentó Esteban. Ahí vamos a avanzar un segundo. Se está viendo mi pantalla, Esteban, ¿no? Esteban, ¿se escucha? Sí, Mariano, claro y fuerte. Perfecto, excelente. Bueno, entonces para repasar la agenda, el camino hacia la cuarta revolución, primero vamos a hacer un repaso de cómo llegamos. Muchos de ustedes lo van a encontrar conocido, otros no tanto, de cómo llegamos al 4.0. Luego vamos a hablar un poquito de la evolución de las tecnologías y vamos a posicionar algunas de las tecnologías en qué etapa de evolución están. La madurez tecnológica en la cual está la empresa, muchos de ustedes se preguntarán, entonces, ¿dónde estoy parado con mi compañía, con mi organización dentro del ciclo de madurez tecnológica, de cómo estoy llevando la tecnología dentro de mi empresa, cuáles son los elementos que uno considera para garantizar el éxito en implementaciones tecnológicas, que no es simplemente la tecnología, sino otras cosas, otros factores que acompañan a esto. Vamos a hablar un poquito de 3 ejes de trabajo, algo de seguridad, algo de productividad y algo de nivel de servicio, un poco a la vez, tanto en depósito como en distribución. Algunas tendencias en última milla de distribución, vamos a ver algunas tendencias en última milla de distribución, y un poco la pregunta a responderse, dónde iniciamos o cuáles son las cuestiones que deberíamos preguntarnos para empezar a explorar algunas alternativas de tecnología. Entonces, avanzando, todos conocemos, o muchos de ustedes deben conocer, el ciclo de evolución hacia la cuarta revolución, que tanto en el ámbito industrial como en el ámbito logístico nos llevó desde el 1.0, que refería a simplemente la existencia de vapor y energía hidráulica como medios motrices, en una instancia inicial con el ferrocarril y con medios de transportes que tenían ese tipo de energía como motor. Nosotros, eso fue acerca del 1784, ahí lo que fue en auge fue la mecanización y el agua y vapor como medios de tracción. Ya para 100 años después, y se dan evoluciones casi cada 100 años, parece casi casualidad, ¿no? Pero 100 años después, por 1870, sí aparece la energía eléctrica con producciones en línea, el concepto de Adam Smith de la división del trabajo y la producción en masa, entonces la electricidad se vuelve un factor crítico y también empiezan a aparecer, por supuesto, las primeras líneas de producción con partes mecánicas y eléctricas que permiten la masificación de los volúmenes de producción y un poco acercarnos más a la realidad actual, ¿no? Si se quiere. 100 años después, de nuevo, casi por 1970, avanzamos al 3.0, que tiene que ver con lo que es la electrónica, ya los primeros computadores, el primer controlador programado por 1969, la electrónica y la informática como nuevos jugadores dentro del proceso inclusive productivo, ya los primeros controladores ya a cargo de las líneas de producción, y moviendo esas líneas que habían sido diseñadas, habíamos hablado hace 100 años atrás. Y finalmente la época de revolución que vivimos hoy, donde ya directamente no hablamos solo de electrónica, automatización de procesos e informática, que es un poco lo que viene naciendo desde 1970 para adelante, sino que ya hablamos de conexiones, redes y equipos permanentemente conectados a la misma red, ¿no? Y últimamente blockchain con mecanismos de bloqueo y de control simultáneo de inventarios y de visibilidad de la información multilateral, digamos, ¿no? Digamos, ejemplos de esto claros son, por supuesto, la Internet de las Cosas y los comienzos de la inteligencia artificial que estamos viviendo, junto con sistemas cibernéticos que también están apareciendo. Vemos todos los días un robot nuevo, un robot que entrega,
un robot que barre. Hoy todas muchos de nuestros artefactos, ustedes lo saben, en nuestros hogares están conectados permanentemente a Internet, desde la barredora rumba automática, hasta la romba automática, hasta la impresora y todo lo que tenemos enlazado. Esa es la gran diferencia que ha evolucionado desde 1970 a esta parte, ¿no? La conexión, la interconectividad de todos los artefactos que nos rodean. Yendo un poquito más adelante y hablando ya de la evolución de las tecnologías, digamos, la evolución de las tecnologías tiene como todo un ciclo de vida de producto, uno dice. Muchos conocen el ciclo de vida de producto y la evolución de una tecnología no es muy diferente. En ese sentido, la gente inicia por alertarse de la existencia de la misma, que es un poco lo que vemos acá. Aparece la tecnología, muchas tecnologías de hoy, por supuesto todas estuvieron en un momento en etapa de alerta, las impresoras 3D, hoy ya están en etapas más avanzadas, pero en un momento fueron etapas de alerta, y básicamente la etapa de alerta es que la gente, como dice un poco la Filmina, comienza a hablar de ello, hay muy poco conocimiento, algunas industrias muy puntuales hacen uso de la tecnología, entonces se ven algunos primeros usos en industrias especializadas sobre todo, para esa tecnología que termina expandiéndose o no, dependiendo también de la replicabilidad que tenga para otros usos, pero esa primera etapa de alerta dura hasta que la gente evalúa el potencial que no estaba probado y empieza a considerar la tecnología como algo para poder testear, ¿no? Entonces ahí, en esta etapa de consideración, que hoy hay muchas tecnologías que todavía están aquí. Por aquí pasó hace no tanto tiempo la impresora 3D que muchos tenemos, o vehículos autónomos, por ejemplo, también han pasado por esta etapa. Hoy la gente en esta etapa entonces evalúa si la tecnología tiene valor agregado o no, y cómo puede aportar a su industria particular y a su negocio, ¿no? Cuando nos vamos a la etapa de prueba, donde por supuesto hay también muchas tecnologías, de hecho hoy las impresoras 3D están por aquí, según hablan algunos expertos, algunos las posicionan más adelante, pero realmente todavía están en prueba, inclusive para industrias. Hoy, el otro día estaba viendo algunas impresiones 3D ya masivas, como pueden ser embarcaciones, una embarcación, una lancha que se logró imprimir 3D, están escalando la tecnología, están haciendo pruebas, y ya están accesibles los primeros MVP, los Minimum Value Product, ya son más accesibles que antes, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el ciclo del producto. En las primeras etapas que veíamos, las tecnologías están sumamente caras e inaccesibles, y se van haciendo más accesibles inclusive para distintos tipos de compañías a medida que avanzan en su ciclo. La gente finalmente, una vez que prueba, y en la etapa de prueba algo importante, generalmente las pruebas son disparadas por el cliente, o sea, el usuario que va dentro de una organización que va a sufrir el efecto positivo de esa tecnología, es el curioso, el que investiga, y el que pide y el que tracciona la prueba de esa tecnología, ¿no? Más adelante la compañía, vamos viendo cuando la tecnología, y lo vamos a ver más adelante en lo que son las posiciones tecnológicas de cada empresa, la compañía misma tiene su ciclo de evaluación tecnológica, y ya no son solamente tracciones individuales desde motivaciones personales de áreas particulares, sino que son ciclos continuos de análisis y reanálisis de oportunidades tecnológicas o oportunidades de digitalización dentro de nuestros procesos. Una vez que las pruebas son satisfactorias, podríamos decir, la gente comienza a adoptarla. En este caso ya la tecnología digamos, tiene un valor agregado mostrado, ya no hay duda respecto a eso. Hasta la prueba sí, un poco esa también es una gran diferencia. La prueba todavía el valor agregado está en duda. Aquí la adopción de la tecnología habla de un valor agregado mostrado y de reducción de costos, ¿no? O incrementos de niveles de servicio en el caso de algunas compañías. Algunos lo ven por costo, otros por nivel de servicio. En definitiva, todo termina pegando en el top line, y lo que queremos cuando aplicamos una tecnología es, por supuesto, que termine pegando también en el EBITDA. Y la última etapa, la etapa de aceptación, donde hoy está, por ejemplo, Uber. En etapa de adopción, para volver un poquito para atrás, encontramos algunos vehículos autónomos que hoy están siendo testeados y ya han mostrado valor agregado para algunas utilizaciones.
pero todavía no están en una etapa de aceptación, ¿ok? En etapa de aceptación vemos hoy lo que es Mobility as a Service, como por ejemplo Uber, que hoy ya directamente es un must, como dicen muchos. La gente acepta, la tecnología está madura y es aplicable en todos lados, y hoy lo vemos súper instalado en todos lados, inclusive el mismo sentido que han ganado las tecnologías de Mobility as a Service, han ganado en transporte compartido, en pooling de cargas, que ahora lo vamos a hablar más adelante, y en pooling de personas, ¿no? Y Uber, también en el caso de Uber, y hablando particularmente, los que han viajado saben que Uber en cada país tiene, o en muchos países tiene ofertas diferentes de servicio. No sé, particularmente acá en Colombia tenía hace no mucho el Uber Pool, compartías carro con 3 o 4 personas. Uber Angel tenía hace un tiempo, que era si vos necesitabas ir a una fiesta y tomar algo de bebida alcohólica y por supuesto no podés manejar, tenías un servicio que iba, te buscaba y te traía con tu carro hasta tu casa y te dejaba con tu carro a tu casa. Uber para turistas, Uber English en Medellín, donde hay ciudades, por ejemplo, que tienen mucha concurrencia de turistas angloparlantes, entonces Uber adapta también su servicio para ofrecer, si o sí, un conductor que tenga, hable inglés para poder atender a los clientes o los consumidores del servicio mucho mejor. Esto muestra que Uber ya está en una etapa clara de aceptación como tecnología y ya ha llegado su ciclo, y muchas, por eso han aparecido tantas tecnologías, tantas aplicaciones de competencia, porque verdaderamente esta tecnología ya está al top. Dentro de lo que es la transformación digital en la empresa, aquí también son ciclos que se van dando de uno a otro, o de mayor a menor, digamos. Esto es un poco el estadio en el que cada empresa se encuentra, es un poco retrospección o introspección, digamos, de análisis para cada uno, interno. Hay empresas que inician no necesariamente por el primer estadio, pero muchas empresas no llegan a tener aplicaciones tecnológicas y un nivel de digitalización alto, y una cultura de digitalización alta, y quedan en el primer nivel, por ejemplo, en tradición. En tradición, básicamente, son empresas que ven la digitalización como solución a problemas puntuales. Surgen problemas muy puntuales, donde inclusive es forzado generalmente por proveedores externos que traen la digitalización como una solución a un problema que plantea la compañía, consultorías que traen la digitalización a un problema particular que plantea la compañía o la organización. Los procesos y los modelos son los que rigen y los que mandan en este tipo de compañías. No tienen, digamos, gran grado de digitalización, sino que van atacando sus problemas con algunos vestigios de digitalización. Después tenemos compañías que están un poquito más avanzadas, organizaciones más avanzadas, donde ya no es solamente la solución a un problema puntual, sino que está presente de alguna manera en la mejora de procesos, cuando se hace un design thinking, o cuando se hace un PDCA para evaluar soluciones, espinas de pescado, un BELT. La herramienta que se aplicara, dentro de esos procesos están embutidos soluciones tecnológicas en experimento, ¿no? Pero generalmente este tipo de compañías lo que hacen es experimentar, y no tienen todavía un plan formado punta a punta de roadmap tecnológico con tecnologías de base, tecnologías de media y tecnología avanzada, como mandaría un poco la doctrina, ¿no? Armar un buen roadmap con la base de tecnologías, de acuerdo también a la disponibilidad, las tecnologías que están en un nivel intermedio y las tecnologías que ya son un advanced o un ideal para mi aspiración como compañía, ¿no? En el estándar, digamos, hay compañías que empiezan a formalizar el proceso de incorporación tecnológica, por eso habla de estándar, estandarizan el proceso de incorporación tecnológica y ya lo migran a sus documentos. En experimentación, recordemos que son vestigios puntuales, más recurrentes que en la solución de problemas de los tradicionales, pero todavía no están estandarizados, no tienen el proceso de incorporación tecnológica como algo estándar, ¿ok? Generalmente no tienen todavía, en el caso de estándar ya lo tienen, pero en el caso de experimento no. En el caso de estándar ya tienen áreas de IT conformadas, con sus subáreas, y todas las divisiones que generalmente tienen las compañías grandes de áreas de IT, on demand and delivery, y todas las divisiones que podemos encontrar. En estándar ya ese proceso de conformación desde la estructura empieza a aparecer, y el proceso de digitalización se acompaña con estandarización, no solo en la parte procedimental y de métodos,
sino también en la parte estructural, ¿ok? Que acompaña esto. Y bueno, y se busca un poco, y aquí sí, para traccionar los procesos y los proyectos de digitalización, se busca apoyo en los niveles superiores por el tema de recursos, generalmente en este tipo de organizaciones. Para lo que es la estratégica, digamos, aquí ya empiezan a haber grupos que reconocen la fortaleza de colaborar con investigación. Voy a acelerar un poquito porque estamos cortos de tiempo. Y aparecen los primeros roadmaps, ¿ok? O sea, aquí ya hay una organización más fuerte, por supuesto que agrega lo anterior, la estructura acompaña, pero ya aparecen roadmaps tecnológicos, donde podemos ver un plan claro de incorporación de básico, medio o avanzado. En los equipos que ya trabajan con más avance de digitalización, ya tienen equipos conformados para transformación digital, que es lo que hoy está muy de moda, digamos, ya hay compañías que están conformando sus equipos de transformación digital ad hoc, inclusive ya son equipos que no son polifuncionales, no es que tienen una función distinta, sino que solamente son conformados para transformación digital y ya no dependen de ningún otro tipo de funcionalidad cruzada, ni equipos mixtos, ni conformados con expertos de áreas. Y hay claramente roles, procesos y sistemas diseñados para apoyar esta transformación, ¿no? Es un poco obvio, pero está. Y el tema cultural ya es el extremo, ¿no? Ahí hablamos de las compañías que son bench en esto, digamos, uno pensaría en la compañía La Manzanita, reconocer el cambio constante, digamos, la transformación tecnológica como el medio para hacer negocios. En todas las propuestas de negocio aparece la transformación tecnológica como uno de los ítems a desarrollar, y un ecosistema definido, muy definido y planeado para pilotear y escalar permanentemente. O sea, ahí permanentemente están haciendo eso y escalan eventualmente, por supuesto, si la tecnología demuestra que es viable, que es factible, que mejora el costo o el nivel de servicio, se escala. Pero aquí ya tienen todo preparado para pilotear. Elementos para organizar el éxito, a mí me parece que antes de hablar de tecnología, y es muy importante, pero son tres que juegan juntos: tecnología, método y conocimiento. A mí me gusta mucho hablar de este triángulo porque están los tres relacionados. La verdad que yo siempre digo que método y conocimiento multiplican, tecnología es exponencial, está del lado izquierdo ahí por un error de colocación, pero es exponencial, digamos, es el exponencial de la fórmula. Hoy podés tener una muy buena herramienta tecnológica, pero si no conformaste un buen método atrás, y ahora lo vamos a ver más adelante, tiene sentido con la historia, con cómo fueron apareciendo las cosas, es difícil que la tecnología te dé el resultado óptimo. Por supuesto que puede funcionar, pero siempre va a dar un resultado suboptimizado si no tenés un método atrás que respalde, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver con el crecimiento o con la evolución hablábamos antes, desde 1784, en 1870 aparecen las primeras transportadoras y la producción en masa. Ahí un poco es donde se da el boom del método, estándar, rutina, procesos, medición. Aparecen muchas de las metodologías que conocemos hoy para estandarizar, para mejorar, just in time, y todo lo que conocemos que está detrás del método, el 5S, aparecen por esa época. Después, en una etapa ulterior, sí, la globalización del conocimiento hace que aparezca justamente la informática, como hablamos, y esto es una cosa agrega a la otra, ¿no? Digamos, hoy nosotros cuando ya solamente por la implementación tecnológica, por la implementación de métodos, ya uno ve mejoras de productividad en los procesos. Hay muchas empresas, y parece medio obvio, pero lo tengo que decir porque tenemos todo tipo de participantes aquí. Hay empresas que están aún en papel y sin método. Hay empresas que están más avanzadas en digital y con método. Mi recomendación, y haciendo un poco hincapié en la primera anterior del triángulo, es siempre revisar cómo estamos de método cuando vamos a hacer un proceso de implementación tecnológica, porque claramente si no lo hacemos, seguro nos estamos perdiendo de mínima una oportunidad de optimizar el resultado de cualquier herramienta que metamos tecnológica. Y todo esto terminó evolucionando, digamos, y relacionadamente, si uno agrega al método el conocimiento que va variando día a día, digamos, esta diferencia entre datos, información y conocimiento, no me voy a poner a hablar de definiciones, pero el conocimiento está presente en personas y en cosas, y hoy un poco la inteligencia artificial lo que nos provoca es tratar de llevar el conocimiento justamente a componentes electrónicos, a máquinas, a maquinarias y a robots que nos permitan decidir como un ser humano, porque el conocimiento sí involucra experiencias y vivencias, además de datos e información, ¿no?
Y entonces en ese proceso es que desde el método de la digitalización vamos sumando factores, y hoy con la Internet de las Cosas y la inteligencia artificial sería imposible sostenerla sin un buen método y viceversa, ¿no? Sería, digamos, muy subproductivo tener un método y no tener nada aplicado de digitalización en nuestras compañías, o pensar que no hay ningún proceso para poder digitalizar, hacer paperless, hacer contactless, son términos que están hoy de moda, pero en este proceso vamos, así que un poco es el resumen. Ejes de trabajo, aquí digamos coloqué seguridad para hablar un poquito nomás del COVID. Hoy está muy de moda y la tecnología no escapa a esto, la digitalización tampoco. El costo, proteger y mejorar la productividad, por supuesto, y el nivel de servicio, que es proteger o mejorar el nivel de servicio que hoy brindamos a nuestros consumidores, ¿no? Entonces aquí en lo que es seguridad han aparecido ahora con estas cuestiones del COVID muchos mitos, y esto se va renovando. Yo siempre, ahora en estos días, todo el mundo dice, no hay ningún protocolo que esté escrito definitivo todavía, sacamos protocolos distintos todos los días. Lo que sí es cierto que hay una necesidad de contactless muy grande, y ese contactless tiene que ser atacado claramente con digitalización, porque las personas tenemos que seguir viviendo y moviéndonos. Entonces hoy hay muchas compañías que están inclusive cambiando herramientas tecnológicas que venían en etapas de adopción ya, como puede ser los ingresos digitales con huella o como con lectura de mano, a tecnologías que tienen face recognition para ingreso a sus plantas, a tecnologías que tienen también en términos de prevención, sensores térmicos en las cámaras, que ustedes los conocen, los que están en el aeropuerto. Hay compañías que ya están implementando sensores térmicos para poder evaluar la temperatura de sus personas sin tener que entrar en contacto con un termómetro. Las que no tienen acceso a esa tecnología lo están haciendo con termómetros infrarrojos, como los que vemos en la televisión que están usando las autoridades. Pero en definitiva están apareciendo muchas alternativas, tanto de contactless para control de ingresos, como para separación de 2 metros salubre de nuestra gente, de la gente que está trabajando, con el tema de manejo a distancia o comandos a distancia de posiciones de trabajo que antes se comandaban manuales, y también temas de paperless que están muy en moda y se están exponenciando. Todo lo que yo siempre digo que el COVID llegó como para despertarnos y acelerarnos digitalmente, porque todo lo que no habíamos hecho porque lo estábamos postergando, porque procrastinábamos proyectos, lo estamos haciendo ahora a fuerza de COVID. Muchos, lo que no habían avanzado antes, están eliminando papeles a fuerza de COVID, y están eliminando contactos a fuerza de COVID. Entonces, un poco tanto en ruta como en planta, hoy todo lo que es accesos automáticos, registros automáticos y cuestiones que permitan que la persona, sobre todo los choferes que entran a cargar, no se bajen del camión, es lo que está liderando la transformación tecnológica dentro de la planta. Y para la ruta ya venía un poco más avanzado el nivel de servicio en ruta, y digamos, muchas compañías habían avanzado un poco más en la eliminación de papeles y digitalización del proceso de entrega. Pero bueno, la verdad que hoy están trabajando sobre cosas más básicas, como ver cómo esas herramientas se mantienen desinfectadas y salubres, y qué ciclos de desinfección hacen los artefactos que tienen contacto. Porque si bien se eliminó el paperless, se ejecutó el paperless en la gran mayoría de las compañías, por supuesto de consumo masivo, por ejemplo, todavía sí hay medios electrónicos que uno tiene que entrar en contacto con dispositivos. Entonces hoy se está tratando de mantener esos dispositivos sin contaminación e individualizados para que no se compartan. ¿Okay? Por el lado de predictivo, preventivo y correctivo, la verdad que en seguridad, saliendo un poquito del COVID, sí hay muchísimo. Daniel va a mostrar una herramienta que es muy buena, de Fleet, que tiene foco en mantenimiento, ¿no? Es mucho foco en mantenimiento, pero habla mucho de predictivo. Yo para seguridad lo que puedo contar, ahí hay muy buenas y disponibles herramientas, y son accesibles económicamente también, creo en el costo por camión por mes, para poder realizar un muy buen monitoreo predictivo de los comportamientos de los choferes. Hoy está todo sistematizado, triple cámara en los camiones, con movimientos bruscos, movimientos laterales, superiores. Lo conocen muchos de los que están acá escuchando, seguro, pero en la parte de predictivo y de cómo el chofer se comporta para poder predecir lo que puede llegar a pasar,
está muy avanzado, la verdad que, y aparte, a este punto hemos llegado a adopción casi en esa tecnología y está a valores que realmente hoy para el P&L logístico en muchos países no son significativos en términos de cada camión. Y por supuesto que suman estas tecnologías que son súper fuertes, Geotab, Navisaf, alguna de esas suman al concepto de correctivo porque tienen muy buenos scorecards por choferes y te dan muchos medios y analítica para poder trabajar sobre el comportamiento de seguridad. La verdad que por el lado de mantenimiento, Fleet tiene una analítica tremenda, yo la conozco de Argentina, y es una herramienta que deberían explorar seguramente si van a encarar un proceso de automatización y gestión del mantenimiento de la flota que tiene una oportunidad de ahorro gigante. En productividad y service level, un poco hablando de procesos de warehouse, es increíble con la digitalización, simplemente con herramientas muy básicas, porque también hay que tener en cuenta que hay organizaciones que no tienen para fondear muy complejas, o por ejemplo WMS completos, sistemas de gestión de warehouse completos, sino que deben seleccionar a qué proceso atacan, y un poco más adelante vamos a ver cómo podemos, o qué deberíamos ver cuando seleccionamos qué proceso. El Pareto, por supuesto, que nos va a marcar el camino para poder gestionar mejoras en costos, pero hoy hay herramientas de picking, por ejemplo, que es un proceso de depósito, todos saben, central y que genera mucha utilización de recursos dentro del depósito. Hay herramientas de picking a touch de smartphone, con un smartphone por persona, que son muy básicas. La verdad que si la ves son de las más primitivas que hay. Son paperless, ya eliminan el trabajo con papel, que es un buen paso, y te dan una trazabilidad que te permite automáticamente ya bajar y mejorar productividad en términos a 8 o 10%, sin hacer nada más que implementarlo. Simplemente por el hecho de individualizar la performance de las personas, ya yo creo que ese es uno de los gananciales de la digitalización, ¿no? Que lo primero que hacemos es individualizar en muchas tareas que se hacen colectivas, como el trabajo de picking en algunas compañías, o empresas más chicas se hace colectivo. La digitalización nos permite individualizar muy rápido el trabajo de las personas y la performance, y genera una competencia sana, muchas veces entre estas personas que se ven motivadas a dar lo mejor de sí mismas, y esto hace automáticamente que impacte en costos. Después, por supuesto, que la trazabilidad que te brinda te permite, por supuesto, ver para atrás y proyectar para adelante, y de esa manera ver dónde es que está fallando y poder mejorar el proceso. Pero de primera mano, mi provocación ahí es: anímense con procesos básicos, los que no tienen nada, anímense con procesos básicos de digitalización para los procesos, para las actividades centrales dentro de sus depósitos, porque se van a sorprender del salto inicial, y después cuando vayan mejorando o ampliando el scope de esa herramienta, se van a seguir sorprendiendo, por supuesto, porque va a seguir mejorando su productividad, pero la inicial es muy buena. Y ya en estadios más avanzados en depósitos vemos vehículos autoguiados, por supuesto, que ya son tecnologías un poquito más avanzadas. Tienen un tiempo marcado ya, pero todavía no son tan accesibles desde el punto de vista del repago, y muchas compañías pequeñas no pueden acceder a ellos. Y la automatización también de procesos, como puede ser algunas partes del proceso de piqueo, las mesas o las cintas de transporte para seleccionamiento de paquetes, toda esa parte de automatización y robotización también es importante, pero hoy todavía está menos accesible para empresas pequeñas, y sí para explorar para empresas de medianas a grandes, ¿no? En la parte de delivery, también procesos core digitales, a mí particularmente mi fuerte fue siempre el delivery. En lo que es core digital, todavía hay empresas también que están en era de paper haciendo sus rutas, armando rutas en papel, y ya hay muchas empresas que han aplicado al menos herramientas sencillas, paquetes o enlatados, como llaman, de armado de rutas para los procesos core de delivery. Y algo que a mí me apasiona mucho y lo pude vivir es lo que para mí es hoy el foco del armado de rutas, que es el Smart Scheduling y el Dynamic Resequencing, ¿okay? Que hoy estamos hablando de que el mundo cambia y armamos hoy rutas con nuestros procesos de ruteo. Tengas un sistema muy caro, como uno de esos dos sistemas que seguramente muchos de ustedes conocen, que empiezan con R, esos dos sistemas son caros para el ruteo, son estables,
pero te siguen dando una versión vieja. Te siguen dando una versión vieja. Acá la gente de Smart Logistics, también de Hi-Fi, tiene sociedad con Hi-Fi, que es una compañía que brinda servicios de Dynamic Resequencing, que consisten en básicamente tomar la ruta que uno armó el día anterior, en esos sistemas que hablaba recién, rutas que están armadas teóricamente desde la eficiencia de la ocupación del camión, desde la eficiencia de los kilómetros, pero lo que no están teniendo en cuenta es todo lo que pasa al día siguiente, en el momento de ejecución de la ruta. Entonces estos sistemas de resecuenciamiento dinámico en vivo, en línea, mientras el camión va repartiendo, realmente están explotando, hay muchas aplicaciones que están apareciendo y que están mejorando el resultado final de la entrega, que es nivel de servicio y cantidad de kilómetros y tiempo insumido para eso, ¿no? La verdad que hoy, si uno arma el plan X y sale para mañana, te estás perdiendo la posibilidad de, teniendo en cuenta el día siguiente, los bloqueos, las congestiones, el clima que te afecta, el historial de recepción del cliente, porque trabajan con una muy buena base histórica de rechazos y aceptaciones de pedido, que te permite entender a qué horas los clientes frecuentemente reciben, sobre todo en última milla estoy hablando, y eso te permite también poder predecir y redefinir tu ruta en el momento, ¿tá? Si tuviste mal altercado. Todas estas redefiniciones que el sistema te las hace automáticamente y las corre permanentemente, hacen que termines ahorrando un 10% de kilómetros y tiempo en muchos casos, y eso es mucha oportunidad para lo que es última milla. ¿Okay? Y en la parte de Fleet Management hay una oportunidad gigante. Fleet tiene justamente Fleet de Prosegur tiene una herramienta que yo vi ahí en Argentina muy buena para esto. Ya no me voy a meter aquí porque Daniel va a hablar de analítica avanzada sobre esto, y la verdad que es una herramienta que te permite trabajar sobre el costo y tiene, que para mí es importante, un diferencial desde el punto de vista analítico y de la visibilidad de la información, que es fuera de serie, digamos, dentro de lo que está en el mercado. Como ejes de trabajo, un poco para ir terminando la presentación, hoy los consumidores nos están perdiendo. A ver, esto es eje de trabajo, y aquí marco el título por ahí para marcar un poco lo que se viene hacia adelante en logística de última milla, ¿no? Los consumidores piden más velocidad, más diversidad de oferta de servicio, más cercanía, prefieren comprar más cerca, y esto nos sale más caro, ¿no? Porque estamos moviendo. Hoy muchas compañías están haciendo doble movimiento para poder llegar a sus consumidores finales. Antes se hacían movimientos simples, y hoy se está trabajando más con movimientos dobles, con hub urbanos. Bueno, un poco ahí en el medio lo dice, pero me adelanto. Y por otro lado, ¿pero qué ofrece el mercado, ¿no? El mercado ofrece alternativas colaborativas. Hoy ya tenemos colaborativo o pooling para logística de larga distancia. Tenemos algunas aplicaciones de colaborativo para corta. Aquí en Colombia también estuve explorando ya alternativas para poder hacer colaborativos con corta, que son muy buenos, y te resuelven el problema en el day delivery, digamos, la entrega en el día, que hoy es el tema de boga. Y a la vez tenemos distintas alternativas de transporte. No puse las fotos aquí, pero tenemos de todo tipo de robotitos, carros autoguiados que te llevan tus pedidos hasta la puerta de tu casa, te abre el baúl y te entregan el pedido. Ya hemos visto las entregas de dron, que es una tecnología que todavía no está, al menos para lo que es logística, no está en la última etapa de adopción. Está antes, todavía no es una tecnología que esté disponible plenamente para entrega logística, y está evaluándose su conveniencia, por supuesto, para entregas en última milla. Y por supuesto que los clientes, lo importante es que ese costo que está del otro lado, los clientes hoy están dispuestos a pagar un diferencial por una entrega distinta. Si uno lo ve, no es una novedad lo que estoy diciendo, uno lo ve en Amazon. Querés entrega en un día, te sale tanto; querés entrega en 2 días, te sale tanto menos; y en 3 días, y si me das libertad, te sale 0. Entonces, hoy los clientes el diferencial por entregas rápidas lo están pagando, muchos clientes lo están pagando, y esa es una oportunidad para poder también explorar y no pensar que las tecnologías van a ser solo un costo. No hay que pensar que hoy explorar nuevas alternativas de entrega es solo un costo, porque la realidad es que ese costo se está viendo subsidiado muchas veces por el cliente, a veces en mayor o menor magnitud, depende del mercado, pero hoy los clientes prefieren rápido, y para el rápido pagan un poco más. Para eso han salido, por supuesto, como decía, vehículos no convencionales. Hoy los vehículos eléctricos en ciudades europeas están súper utilizados.
hubs urbanos. Hoy en Europa se está trabajando mucho y nosotros vamos camino a eso por las restricciones que tenemos. Hace unos meses estaba en una conferencia, una consultora muy importante también que hablaban de esto, digamos, en Latinoamérica tenemos un nivel de crecimiento de vehículos que es mucho más grande que el crecimiento de la población, proporcionalmente hablando, ¿no? Proporcionalmente hablando. Entonces, esto nos habla de que el tráfico va a ser literalmente un caos de acá a no mucho tiempo, a 5 años, concretamente el periodo de 5 años, y están apareciendo alternativas de entrega obligadas muchas veces por regulaciones, y esto del COVID nos hizo entrenar, por eso estaba hablando de que el COVID es un entrenamiento duro, nos hizo entrenar para esto, alternativas de entrega que involucran un hub de intercambio y consolidación, y ahí hay colaboración de entrega porque los proveedores de servicio te compaginan pedidos de lo que fuera. Aquí hay uno que se llama Frugana, muy conocido, que abastece restaurantes y te consolida todo el pedido del restaurante y te lo lleva al restaurante. Entonces hay un montón de alternativas hoy de colaborativo y hubs urbanos que están fuera de la ciudad, no muy lejos, consolidan carga y distribuyen en vehículos mucho más pequeños. Los modelos Pick-up and Collect, que los conocen todos, o sea, pedidos y van a parar a lockers y el cliente ya lo retira desde ahí, o pedidos y retira de tienda. Eso está pasando mucho también, el cliente está dispuesto a trasladarse muchas veces. Y lo que hablábamos de tools de pooling de primaria y de las mile, en Argentina hay algunas de primaria también disponibles, y las entregas fuera de hora hoy estamos innovando. Hay entregas nocturnas, que antes era más difícil, hoy la verdad que toca innovar porque las restricciones cada vez son mayores, y con el COVID también, entonces toca innovar en entrega, y la verdad que las entregas nocturnas hoy son una alternativa, y si tenés un vehículo que mantiene niveles de emisión sonora bajos, permitidos por ley, puedes hacer entregas nocturnas muy eficientes, porque el tráfico por supuesto que disminuye. Ahorita vamos a ver un video que la verdad que me encantó, una publicidad que me parece que ataca desde un problema, transforma en solución usando herramienta tecnológica. Entonces, lo voy a proyectar aquí. Vamos ahí. Si lo dudaba, la Ciudad de México quiere que se No se ve el video, a ver si... A ver. Un segundito, vamos a intentar. Siempre puede fallar. Ahí vamos. ¿Ahí se ve? No, dale un segundo. Ahí, fíjate de ponerlo en 360 si podés. Y está en 360. ¿Está ahí se ve? Ahí se está viendo, dale. Perfecto. Si lo dudaba, la Ciudad de México quiere que se Traffic Jam Whopper. We used real-time data to detect our potential buyers in a traffic jam to offer them a Whopper and deliver on the move. Fernanda, buenos días. Señor Eduardo, buenas tardes. ¡Ay, qué bello! Llegaste en chinga, cabrón. Me cagaba de hambre. Our media was 100% dynamic, promoting our service only in high congestion zones. By leveraging traffic and drivers' real-time data, we adjusted our billboards' location and content. The messages displayed information about the remaining time in traffic to order and personalized updates about deliveries in progress. Also, Waze banner ads and push notifications invited drivers to get a Whopper as soon as they entered our delivery zones. People were able to use voice commands to place the order and avoid tickets. Finally, using the latest Google Maps APIs, our app pinpointed vehicle location and speed in order to deliver for the first time ever to a driver on the move.
the delivery zones changed, following the traffic live, making our service available when a gridlock was identified, always within a 3-kilometer radius from the restaurants. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¡Ay, te agarraría besos! Lo siento, estoy en servicio. In just 1 week, we increased delivery orders by 63%, and our daily app download rate increased 44 times, becoming the #1 fast food app, surpassing McDonald's, Domino's, and Starbucks in Mexico. Coming soon, Los Angeles, San Paulo, and Shanghai. The Traffic Jam Walk. Enjoy the traffic jam. Bueno, creo que ahí se ve mi presentación de nuevo. La verdad que... Ahí está. Todavía no, Mariano, ¿eh? Ahí se ve. No, todavía se ve la pantalla del A ver ahí. Google Chrome. Ahí estamos. Tarda un poquito en cambiar, ¿no? A ver, vamos a ver de nuevo. Sí. Vamos. Perfecto. Volvemos ahí. Ganadora. Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. Entras en wix.com. Con Wix puedes personalizar. Mariano, un segundito. browser. Así que voy a elegir un título y voy a agregar una foto que transmita. Listo, perfecto. Ahí vamos. Entonces, ahí están viendo mi presentación, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿dónde iniciamos? ¿No? Todavía no, ¿eh? Bien. Talento. Ahí, compartite. Sí. ¿Ahí se ve? ¿Se ve, Esteban? No, todavía no. Perfecto. Ahí va. Listo. Vamos. Ahora sí. Bueno, ¿dónde iniciamos? ¿No? La pregunta para cerrar un poco es dónde iniciamos. La verdad que cuando vemos oportunidades como esta que aprovechó Burger King, aplicando una herramienta tecnológica, lo primero que nos planteamos es dónde iniciamos nuestro camino tecnológico. Podemos iniciar por varios lugares. 4 de ellos, básicamente, son los que uno marca acá. Oportunidades negativas o positivas. Hoy tenemos, como hablábamos antes, hay empresas tradicionales que tienen problemas que resolver. Los problemas que resolver son oportunidades negativas y esos problemas seguro que tienen una opción digital, seguramente tienen una opción digital para atrás, más allá del método. Y oportunidades positivas, hoy quizás no hay problemas, pero hay grandes oportunidades desde el punto de vista de costo en procesos que son core y van relacionados al size of the pie. También la manera de elegir nuestro ataque en tecnología y nuestro roadmap tiene que estar muy enfocada en dónde está, por supuesto, el ganancial en términos de costo, y son oportunidades positivas. Y por el lado de flexibilidad, hoy sabemos que tenemos dentro de nuestros procesos logísticos algunos procesos que son mucho más redimensionables por restricciones de las que fuera, restricciones de costos fijos, restricciones de gente, lo que fuera, de cambios de turnos, lo que fuera, que nos dan menos flexibilidad, y hay otros procesos que nos dan más flexibilidad para la baja. La flexibilidad sin duda es uno de los puntos a analizar cuando vamos a implementar una tecnología, porque muchas veces y lo que nos pasa es que implementamos una tecnología, hacemos el gasto y después no vemos la posibilidad de reducir y de hacer el payback de justamente, que es punto 4, el payback de ese proyecto. Entonces, es un poco mirar las 4 cosas, mirar dónde tenemos oportunidades positivas y negativas, cuáles son nuestras vacas grandes para atacar, que las vacas sean flexibles, que sean vacas que realmente podamos capturar, y por supuesto, los accionistas nos van a pedir que tenga payback la inversión, entonces tener muy en cuenta eso. Yo cierro acá, la verdad que les quiero agradecer a todos, a la gente de Fleet y a la gente de Smart Logistics, y por este espacio. Tener al lado a Daniel como speaker es un orgullo, es un gigante, viene ahora para hablar con ustedes, así que muchas gracias a todos. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Vamos rápidamente, ahí estuvieron haciendo un par de consultas, ya preseleccioné 3 que fueron llegando, así que estamos cortitos de tiempo, así que te propongo hacerlas bien breves. La primera es de Carmelo César Lais, dice: buenos días, ¿tenés conocimiento de implementación de estas alternativas en empresas tradicionales siderúrgicas, donde un pool de cargas es complejo por el tipo de productos, barras siderúrgicas de 12 metros, paquetes cuyo peso son 2 toneladas? Esa es la primera pregunta de Carmelo. Bueno, ahí a Carmelo lo que le respondo es, por ahí la sinergia no va en pool de carga de ida, sino en encontrar cargas de retorno. Hoy hay muchas aplicaciones disponibles que están desarrollando corredores de carga, que están buscando corredores de carga permanentemente para cargas de retorno, y eso te permite renegociar, por supuesto,
buenos descuentos con tus transportistas. Por otro lado, y por ahí no tiene que ver, en realidad sí, y no con tecnología, la exploración, y seguramente si es siderúrgica lo debe estar haciendo, pero hay muchos corredores de bitrenes y de equipamientos que tienen menor peso digamos, en el tráiler trasero, en el semi, para poder aplicar y que te permiten elevar la capacidad de carga. Hoy la verdad que lo que se avanzó en escalabilidad en el último gobierno, en el gobierno anterior, y lo sigue haciendo este gobierno, por supuesto, es mucho. Tenés alternativas, no solo del tipo de equipamiento, que lo podemos llamar tecnología o no, que llega hasta bitren. Por el otro lado, el compartir el camión con la ida y el retorno. Ya hay varias compañías, si querés después dejamos algunos nombres, consultar en privado, no hay problema, que hacen hoy pooling de retornos, te consiguen cargas de retorno, y eso te baja. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta. Agustina Falcone pregunta, Mariano, ¿qué analizarías con un sistema de ruteo para administrar de manera eficiente en este tiempo que estamos manejando la flota desde la distancia? Bueno, justamente, a ver, hoy los ruteos, gracias a Dios, se han centralizado mucho y se han hecho distantes. De hecho, tuve posibilidad de participar en un proceso de centralización de ruteo. Entonces, lo primero es eso, digamos, manejar a distancia es súper válido, y inclusive hoy se maneja todo a distancia en lo que es ruteo, se rutean plazas remotas a distancia. Y yo lo que sigo y vuelvo al punto que decía, hoy lo que analizaría en un nuevo sistema de ruteo particularmente es el nivel de user-friendly que tenemos, porque hay sistemas que han avanzado mucho, y la integración con el scheduling, o sea, con la posibilidad de hacer scheduling de carga para poder asignar turnos de carga dentro de la planta que vos estés administrando, o las plantas que estés administrando, que hay los básicos, a veces no lo tienen, hay uno de los dos grandes que no lo tiene como oferta, el scheduling, y el otro sí, y después que no lo tienen los grandes ya integrado, es la parte de Dynamic Resequencing, que para mí es fundamental. Ahí Agustina creo que había preguntado, es fundamental que busquen hoy alternativas que te den el ciclo completo, el ruteo, el scheduling y el Dynamic Resequencing, que te permite también después ganar en la ejecución de la ruta. Y que tenga un buen feedback de retroalimentación, porque también un bloqueo de muchos sistemas es que todo muy lindo, pero cuando querés retroalimentar para poder mantener el sistema actualizado y la mejora, capturarla permanentemente, se complica. Perfecto. Y vamos a la última, que la realizó Martín Celarrayán. Buenos días, primero que nada, excelente webinar, excelente explicación respecto a las herramientas tecnológicas existentes y futuras. Te consulto como agente impulsor de cambio, ¿cómo hacer para que empresas que no están lo suficientemente maduras respecto al avance tecnológico, para que analicen o comiencen a analizar tecnologías 4.0? Bueno, una pregunta muy amplia, lo hablábamos antes, pero los primeros vestigios dentro de la compañía son vestigios empujados muchas veces por problemas, y ahí muchos vienen por consultoría, y muchos vienen de personas como vos, Martín, creo que era el que preguntaba, que traen la propuesta a la compañía como solución a un problema. Generalmente las compañías tradicionales valoran mucho la solución al problema, como la digitalización como solución a un problema. Entonces yo encararía buscando hoy un gran problema por resolver en tu compañía, y por supuesto que después, avanzando en esto y cuando vayas ampliando tu espectro de análisis dentro de los procesos, sí sería bueno que el primer paso que tomes, Martín, sea armar un buen roadmap de las tecnologías que tenés disponibles vos para tu industria, en un nivel básico, en un nivel intermedio y en un nivel avanzado. Y en un nivel básico son cosas que quizás tu competencia hoy ya las tiene. Casi toda tu competencia la tiene, o tus competidores más grandes ya los tiene implementados. Y ahí es donde primero tenés que atacar lo básico. Digamos. Lo primero dicen, arranquemos por lo básico, si esa es una alternativa, y la otra es, arranquemos por un problema a resolver. Bueno, perfecto, Mariano. La verdad, muchísimas gracias. Un placer contar con tu presencia. Me pareció realmente muy interesante la propuesta. Así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y los saludo nuevamente. Quedo acá en línea escuchando a Daniel, que es un genio, no se lo pierdan porque la tiene muy clara. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a la presentación de Daniel. Lo voy a presentar. Bien. Bueno, ahora es el turno de Daniel, que como ya habíamos repasado, nos presenta la analítica avanzada en la gestión operativa y mantenimiento de flotas vehiculares.
Daniel cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de la telemática, la movilidad y el IoT vehicular. Desarrolló el proyecto de Chevistar para General Motors para nuestra región, que acá está conocido como OnStar. Fue socio, vicepresidente y partner estratégico de Waze para América Latina. Además cuenta con el desarrollo de innovadores proyectos de Fleet Management, Connected Car, Telematic Insurance y UBI en la región, así como también soluciones de transformación digital implementadas a nivel internacional. Es desde hace varios años, ha sido orador de conferencias TEDx, en las cuales expone conceptos como, por ejemplo, el emprendimiento e innovación desde América Latina, y aparte es emprendedor en Davor. Así que bienvenido, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y poder compartir con nosotros este momento. Así que a partir de ahora, todo tuyo cuando quieras empezar a compartir la presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ya la ven? Todavía no, Daniel. Ahí te estamos viendo a vos, cuando quieras compartir. Momento. Vamos a ver por qué. Ahora. ¿La están viendo ahora? Ahí está, ahí arrancó. Perfecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que un gustazo estar con tanta gente de tantos países, especialmente con toda la gente en Argentina. Y después de tremenda presentación de Mariano, un tipo que tiene una combinación bien especial. Es una persona que tiene una experiencia de muchos años, muy enriquecida, y además una capacidad académica impresionante, así que fue un gusto aprender de él. Cada vez lo escucho, aprendo. Así que bueno, seguimos para adelante, y bueno, de la misma manera que lo hizo Mariano, voy a cortar el video con el fin de no agotar el tema del ancho de banda. A ver, un segundo, vamos a parar el video. Excelente. A ver, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser un complemento realmente a lo que Mariano nos presentó. Vamos a hablar de temas de analítica avanzada como una herramienta que nos va a permitir lidiar con esta crisis y optimizar todas las herramientas y todas las operaciones que estamos manejando en el ámbito logístico. Y vamos a tocar temas, vamos a tratar de hacerlo de una manera gradual. Primero explicar qué es una analítica avanzada, porque realmente mucha gente lo ve de forma distinta, y vamos a poner un poco de orden para definir lo que es la analítica avanzada. ¿Por qué aplicar la analítica avanzada en flotas vehiculares? Estamos hablando en el ecosistema logístico, está lo que está en planta, lo físico, que es importantísimo, pero al final de cuentas, toda esa mercadería, todos esos productos tienen que salir y llegar a tiempo a sus lugares y de acuerdo a las condiciones del mercado. Entonces vamos a hablar sobre cómo aplica la analítica avanzada en flotas vehiculares, en todo ese tema de movilidad, de la mercadería y de los productos. Vamos a ver unos ejemplos en la operación de flotas sobre la implementación de analítica avanzada, y después vamos a llegar a la segunda parte de la charla, en donde voy a tocar temas muy específicos hacia el mantenimiento, en donde realmente hay una oportunidad muy importante, y no solamente muy importante porque en tiempos normales, muy importante inclusive en tiempos de crisis. Creo que en este momento todos los que están escuchando y tienen en sus empresas flotas vehiculares que están paralizadas, deberían estar muy preocupados, por ejemplo, por la situación de las baterías en esas flotas. Estoy seguro que cuando vuelvan van a tener más de un 30-40% de grandes problemas de reemplazo. Entonces acá entra muchísimo la analítica avanzada para ver cómo podemos mitigar con esas situaciones el día de hoy. A ver, vamos a empezar un poquito por hablar de la crisis. Una persona muy relevante en la historia de la humanidad nos dijo una vez que la crisis puede ser la mejor bendición que le puede suceder a personas y a países, porque la crisis trae progresos. Y creo que lo que nos está pasando, o sea, lo nombró Mariano también, el día de hoy estamos viviendo algo que no tiene parangón. O sea, lo que nos pasó no nos imaginábamos nunca que nos iba a suceder. De sopetón, un día se nos para el mundo.
y nos obligan a hacer algo que ningún líder mundial lo pudo llegar a hacer. Nadie. Y lo hizo un virus. Así que creo que hay que tomar esta realidad no solamente como un agobio, sino como la gran oportunidad que tenemos de realizar las transformaciones que no hicimos porque estábamos en áreas de confort, porque no había presupuesto, o porque no pedíamos presupuesto, porque no veíamos que esto tenía prioridad, pero creo que la realidad y la naturaleza nos llevó otra vez a entender que el ser humano tiene ciertos problemas en la cabeza, que cuando tiene que hacer cosas no los hace, y a veces lo tiene que hacer cuando le dan 2, 3 bofetadas, y nos paran frente a una realidad que no tenemos ninguna capacidad de reaccionar, a no ser de que empecemos a usar lo que tenemos entre las orejas. Así que bueno, con esta reflexión de esta persona tan inteligente y tan impresionante, pasamos a hablar del tema nuestro. A ver, primero vamos a ver qué es la analítica avanzada. O sea, todo el mundo habla de analíticas, todo el mundo habla de eso. O sea, en el pasado todos hablaban de reportes, de información, se empezó a hablar de Big Data, pero la Big Data como Big Data no sirve para nada si no tenemos la capacidad de analizarla. Entonces, colectar y colectar y colectar datos tiene ciertos handicaps que realmente no nos lleva a nada. La analítica avanzada es la herramienta que nos permite empezar a entender qué ocurre. Y esa es la primera etapa de la analítica avanzada. Este gráfico es un gráfico que no lo inventé yo, es un gráfico que Gartner lo publicó y puso orden en todo esto, que yo lo utilizo porque realmente es la mejor forma de exponerlo. La primera fase de la analítica avanzada es analizar lo que ocurre. Y eso se le llama la analítica descriptiva. Estamos viendo qué está pasando en este momento. Es muy parecido, o es lo que hacemos, cuando leemos información, leemos reportes, y hacemos un análisis de lo que está pasando ahora. ¿Qué sucede en este momento? Eso es lo más usual, lo que la mayoría de la gente conoce, y mucha gente cree que acá se acabó la analítica avanzada. La verdad que no es así. La analítica avanzada recién empieza en este punto. Y esto no es que es muy avanzado que digamos. Luego de tener una analítica descriptiva y analizar qué ocurre, pasamos a hacer un análisis. Hay que analizar, no solamente hay que tener información y leerla, sino hay que tener la capacidad de análisis. 80% del tiempo hay que dedicarse a analizar y 20% a hacer. Entonces, primero hay que analizar lo que sucedió, entender, usar lógicas de interpretación y de análisis. Y ahí pasamos a lo que realmente nos empieza a interesar muchísimo a todos los que somos vehementes de esta tendencia, que van a ver el impacto que tiene, empezar a hacer analíticas predictivas, empezar a predecir, y lo nombraba Mariano en su presentación, la capacidad de entender lo que va a suceder. Y ahí empieza la gran optimización, el gran ahorro, ahí empieza la transformación de base, el manejo de operaciones, ya sea operaciones logísticas a nivel operativo, o inclusive, lo van a ver vamos a ver un poquito más tarde, en temas que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de manejo de costos, como por ejemplo con el mantenimiento de una flota vehicular, como ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero voy a suscribirme a lo que el día de hoy voy a compartir con ustedes. Entonces, la analítica predictiva es un tema que ya empieza a tocar temas de mucho más valor. Si ustedes ven en los ejes, el eje vertical que ven acá, tenemos el valor que nos brinda este nivel de analítica. Y en el eje horizontal tenemos la dificultad, porque sí, es un poco más difícil, pero no es difícil, hay que tener metodología. En el momento que entendemos la metodología y nos entregan esta información ya bastante masticada y elaborada, realmente la dificultad es relativa, pero el valor es muy alto. Y el cuarto paso es la analítica prescriptiva. Ya pasa a ser algo nuevo.
que no tiene que ver tanto con el análisis, sino con la acción. Cómo nosotros podemos actuar e influir en lo que debe suceder. Porque la analítica prescriptiva está definida como qué podemos hacer para que suceda lo que nosotros necesitamos que suceda. Y estamos hablando ya de influir en el futuro, lo cual es apasionante, porque uno puede empezar a tomar acciones que al final nos van a llevar a lo que queremos que suceda. Si queremos reducir nuestros costos operativos en un 10%, 20%, bueno, hay que primero pasar todos estos pasos. Hacer una analítica descriptiva, hacer un análisis, un diagnóstico, proyectar analíticas predictivas y entrar al mundo de la prescripción para poder influir de manera directa en lo que tiene que suceder en nuestra operación. Así que de esta manera tenemos claro qué es la analítica avanzada y entender qué está en el área de la información y qué está en el área de la optimización. Y tenemos que tender siempre, no quedarnos en llenarnos de información, porque es muy bueno tener información, es genial tener información, pero acá el objetivo es optimizar. Especialmente, ¿por qué? Y en esta época de COVID-19, porque después de esta crisis, durante esta crisis, muchas empresas van a quebrar, desgraciadamente, porque no tuvieron o no tienen la capacidad de mantenerse. Es terrible, creo que es uno de los impactos más poderosos y más dolorosos, más allá de la parte médica, de la salud, de la vida de la gente, es cómo se van a empezar a desmoronar empresas y lo que pasa post-crisis. Porque post-crisis, va a haber un nuevo equilibrio. De hecho, el equilibrio ya empezó a generarse. Y quien no tenga capacidad de llegar a ese nuevo equilibrio, a través de optimizaciones, desgraciadamente también va a salir del juego y de la ecuación. Por lo tanto, el esquema de la optimización es un tema extremadamente importante y es fundamental para todas las empresas y todas las personas que manejen operaciones, y en el área logística específicamente, quien no se optimice en este momento y quiera seguir como seguía antes, cuidado que van a tener un gravísimo problema. En este momento, lo primero que hay que tener en la cabeza es cómo nos optimizamos. Porque después de la crisis, o post-crisis, inmediatamente en este momento, quien no tome acciones, señores, los resultados van a ser terribles. Así que la primera recomendación del día, mirar no solamente la información, sino ponerse los guantes y empezar a optimizar. Ahora hablemos de por qué la analítica avanzada. O sea, ¿por qué tenemos que usar esta herramienta? Dentro del esquema del manejo logístico, de la movilidad de la mercadería y de los productos, y de la entrega de toda esa máquina tan interesante que es la logística, y cada vez más multifacética, como lo explicaba Mariano, o sea, en donde el 4.0 que tenía que haber entrado hace 2, 3, 4, 5 años, y algunas personas pensaron que iba a entrar en los próximos 10 años, nos encontramos en la realidad de que vamos a entrar a la fuerza durante el próximo año y medio, 2 años. Quien no se meta a esto va a tener, como decía hace unos momentos, resultados realmente tristes. Ahora, estamos hablando de optimización. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? Información y optimización. Vamos a la optimización de la logística y ahora me voy a orientar directamente a lo que es flotas logísticas, la flota de los vehículos. Y acá, esto no es solamente para las compañías que tienen flotas propias, porque hay generadores de carga que usan flotas de terceros. Y estas flotas de terceros, hay información que esas flotas generan que permiten hacer optimizaciones al generador de carga también. Entonces, esto hay que verlo por todos lados. En la cadena de valor logística vamos a encontrar que tenemos los generadores de carga, los operadores logísticos y tenemos otros players más en el camino. Esto aplica a todos. De alguna manera, algo de esta información
aplica a cualquiera de estos players. Y cuando hablamos de optimización, estamos hablando de la optimización del negocio, de la operación del negocio, o de la operación la operación logística, los costos del transporte y la calidad del producto o del servicio que estamos dando. Al final de cuentas están extremadamente enlazadas. ¿Y cuáles son los elementos de explotación a nivel de los datos que genera esta flota? Quizás me voy un paso más atrás. Entender algo, que el día de hoy la penetración a nivel latinoamericano de los sistemas que permiten generar información para aplicar a analítica avanzada, que son los sistemas telemáticos, es la telemática, es la penetración de sistemas telemáticos a nivel logístico, está solo en el 13%. Es increíble. Es decir, ahí eso se demuestra cómo estábamos todos dormidos, de que solo el 13% tiene implementados en sus vehículos sistemas telemáticos. Y más del 20% están ciegos, no tienen información. Entonces, primer paso, le preguntaban a Mariano, ¿cómo hacemos? Como contestaba Mariano, hay que empezar a resolver, una de dos, o resolver problemas, y uno de los problemas que seguramente van a tener que resolver es, no tengo información de mis vehículos. Si no tengo información de mis vehículos, ¿cómo voy a generar analítica, cómo voy a aplicar herramientas de optimización a través de analítica avanzada? Entonces, ¿cuáles son los elementos de explotación en una flota? Acá están los costos operativos, la eficiencia, el rendimiento del vehículo, la seguridad hablando del safety, de la seguridad de manejo, y a veces, y en países, lamentablemente en América Latina, el security, safety y security, que los dos son seguridades, también impactan. Estamos en países en donde hay mucha inseguridad en la ruta. Los hábitos de conducción, que es un tema importantísimo, ya lo vamos a tocar. El mantenimiento, también lo vamos a hablar el día de hoy. La satisfacción laboral, que es importante porque al final de cuentas el conductor, si él no está satisfecho y si él no está sano, ahora, en tiempos de pandemia, va a ser un problema gravísimo. La retención de esos buenos conductores, que los necesitamos, porque otros son complicados, y la calidad del servicio y producto, que al final de cuentas es por donde nos va a medir el eslabón final de la cadena de valor, que es el consumidor final. Ahora, hablando de todos estos, para poder estar en el contexto del tiempo, vamos a hablar solamente en este momento de los hábitos de conducción, que aunque parezca mentira, los hábitos de conducción, de alguna manera a nivel de Pareto, nos pega en el 80% de los costos, o por lo menos es parte del grupo que está en el 80% de los costos, y hay dos elementos que son los elementos que más impactan, que es el consumo de combustible por malos hábitos de conducción y los accidentes, o lo que hablábamos antes del safety, por los malos hábitos de conducción. Ahora, un dato que siempre lo presento es información que no la saco yo, información de primer nivel. O sea, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos durante muchos años generó una investigación y le invirtió muchísimo dinero y llegó a ciertas conclusiones, de las cuales una de las más interesantes de estas son que al conducir un vehículo a 80 kilómetros por hora en vez de 100, se genera un ahorro o una mejora de 10 al 15% del uso del combustible. Entendamos bien, solo reduciendo 20 kilómetros por hora en la velocidad, ahorramos del 10 al 15. Entonces, estamos hablando está fuerte, o sea, estamos hablando de que solo controlando eso, podemos llegar a disminuir de alguna manera, con otras cositas más que vamos a hablar el día de hoy, más del 20 o 30, 40%, es mucho, es muchísimo. Y si hace un rato estábamos hablando de que el que no se optimiza va a perder la guerra después de esta pandemia, entonces creo que es algo que todo el mundo ahora tiene que darle muchísima atención. Yo voy a tratar de ser muy práctico en todo esto. Creo que Mariano nos dejó clarísima
la imagen de la transformación. Y ahora yo me voy directamente, quiero pegar directamente al grano en recomendaciones y en puntos que todos ustedes tienen que mañana a la mañana empezar a implementar. Porque la reactivación de la Argentina va a empezar en pocos momentos, en pocas semanas. El precio del combustible realmente, de alguna manera, impacta al 30% de la estructura de flotas de una flota. Es mucho, es mucho. Es para pegarse un tiro, especialmente en países, si bien el combustible bajó, digamos, el petróleo bajó en este momento, pero esperen, eso es un tema puntual. Esto no va a mantenerse a lo largo del tiempo. La energía va a subir. Entonces, es un tema que hay que tenerle mucha atención. Respecto a los hábitos de conducción, los hábitos de conducción, hablamos también de cómo un conductor realmente puede llegar a impactar sobre la eficiencia de la operación de esa flota vehicular. Realmente podemos ver que hay conductores buenos, hay conductores promedios y hay conductores malos. Un conductor bueno es 12% más eficiente que un promedio. Y un conductor malo es menos, o sea, es 13% peor que el promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros agarramos y llevamos un mal conductor a través de manejos de análisis de hábitos de conducción y de alguna manera trabajamos en un training, en una capacitación sobre él, de transformarlo de un mal conductor a un buen conductor, logramos generar un aumento de la eficiencia de un 25%. Otra vez, los números son fuertes, los números son pesados. De alguna manera estuvimos ciegos durante muchos años manejando flotas vehiculares sin ningún tipo de información. Y no es complejo, simplemente hay que medir los hábitos de conducción. ¿Cuáles son los hábitos de conducción? La velocidad, las aceleraciones, los frenados bruscos, los giros imprudentes, si esto pasó de noche, si pasó de día, si en ese momento qué tipo de ruta era, si era una ruta de primer nivel o era una ruta de tercer nivel. No es lo mismo frenar bruscamente en una ruta de tercer nivel que una ruta de primer nivel. Es decir, hay muchos elementos que la telemática permite extraer digitalmente, extraer de los vehículos casi en tiempo real y poder hacer un análisis. Y más allá todavía, el día de hoy, este tipo de problemáticas de hábitos de conducción los recibe el conductor. Hay herramientas como las que manejamos nosotros, que en tiempo real el conductor recibe un feedback de cómo está manejando. No hay que esperar que venga el gestor de flota a que le diga después de una semana: oye, Juan, la verdad que hace 2 semanas atrás, en la ruta tal y tal, en tal y tal lugar, hiciste 2, 3 cosas que fue una barbaridad y casi, pusiste en riesgo la operación y la integridad del vehículo y la integridad de la carga. Y encima la imagen de la compañía. Entonces, el conductor lo recibe en tiempo real. Estas herramientas digitales ya existen, ya están, se implementan de inmediato. No es una ciencia de otro mundo. Todos este tema de los hábitos de conducción realmente traen eficiencias, y no solamente los hábitos de conducción, como decía, el 25%. Mejorar el relanti. ¿Qué es el relanti? El relanti es cuando el motor está encendido a velocidad 0. O sea, el vehículo está parado y el motor está encendido. Y los conductores todavía tienen, los conductores tienen paradigmas en la cabeza que piensan que le hace mejor a un motor diésel dejarlo encendido que apagarlo. Son temas que no son reales, o otros que lo dejan encendido no porque piensan que es mejor,
es mejor para él porque el aire acondicionado cuando hace calor es mejor tenerlo encendido. Y hemos visto muchísimas flotas en donde pierden millones, escuchen bien, millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque los conductores dejan encendidos los motores para dormir con aire acondicionado dentro del vehículo. Así que, bueno, es un tema aparte que podemos ahondar mucho más. Optimización de rutas, lo decía Mariano, también en el tema de la planificación de las rutas, y no solamente planificación de rutas previas a la salida del vehículo, sino on track, en el camino, o sea, reajuste de las rutas, pueden llegar a dar el 12% en la eficiencia de una flota de vehículos. Es muchísimo. Y estar en la marcha correcta, por ejemplo, estar en el cambio correcto, en la velocidad correcta. Entonces, son impactos muy, muy grandes. Ahora, el segundo tema, hábitos de conducción, tiene que ver con accidentes. Otro dato más, la Asociación Americana de Compañías de Aseguradoras también hizo un tremendo análisis y de ese informe que ellos sacan sale algo que todo el mundo se imaginaba, pero no lo habían hecho de manera tan, digamos, tan científica. Por cada dólar de costo de un accidente se traduce a $3 de costos indirectos. Si alguien piensa que si tuvo un accidente el tema es un tema solamente de que es el arreglo del vehículo, están equivocados. La productividad logística se fue al diablo. Las primas de seguros, cuando vayan a renovar, van a ver la sorpresa que se vienen, porque les van a cobrar mucho más. Los pasivos legales siempre aparecen elementos de costos por pasivos legales. La daño de la imagen de la compañía, o sea, y creo que ahí Mariano va a compartir conmigo, un camión de una cervecera que se cae y las botellas están rotas en la autopista y le sacan una foto y sale en el periódico, es el peor daño, eso puede costar millones de dólares. La carga administrativa, la publicidad negativa, las reclamaciones, indemnizaciones laborales y gastos de litigios. Realmente, cuidado, no piensen que un accidente cuesta $1. La verdad que es 3 veces más, y si no más. Bueno, y hasta acá un poco una inducción para entender qué impacta y cómo impacta. Ahora vamos a ver la analítica avanzada, cómo entra y cómo funciona. Vamos a ver algunos ejemplos, son muy superficiales, pero dan de alguna manera una visión hacia dónde tenemos que llegar y qué fácil es llegar a esto, la implementación de esto de inmediato, porque acá no tenemos que hacer grandes estudios. Acá lo que hay que hacer es implementar herramientas existentes el día de hoy, que es un tema de una accesibilidad inmediata para poder sacar información de esta índole. En una flota vehicular, no importa el número de vehículos, acá no está el nombre de la flota, por temas de confidencialidad, porque no sé si el cliente hubiera querido que lo presentemos, ahí borramos el nombre de la empresa, y vemos acá de un grupo de vehículos dentro de la flota, que por si acaso no es una flota propia, sino es una flota tercerizada. Pero ¿qué pasa? El producto que transporta es un producto que realmente le impactaría al generador de carga en caso de que tenga alguna problemática. Entonces, acá vemos el análisis de los eventos de los hábitos de conducción. Acá vemos que más del 95% de los eventos han sido aceleraciones bruscas, es decir, este grupo de conductores aceleran como locos, no tienen problemas de frenado bruscos, tienen muchísima aceleración y lo que vemos acá también, algo que es interesante, empezamos a hacer predicciones de cuáles son las zonas y cuáles son las rutas en las cuales se producen estos eventos y es donde tenemos que hacer más trabajo frente a esa flota de conductores para poder educarlos para que esto no suceda. Acá ya tenemos elementos de análisis, o sea, de descriptiva, analítica descriptiva y predictiva. Acá estamos prediciendo dónde son los lugares donde los conductores de estas flotas exceden y tienen hábitos de conducción
que podría impactar muchísimo, muchísimo a los costos de la empresa. Otro ejemplo, ya ahora vamos a hablar de combustible. Dijimos, el combustible tiene un impacto monstruoso en los costos, y acá vamos a ver algo bien interesante. Acá vemos, por si acaso, es una flota de colectivos, de transporte, digamos, de transporte masivo, pero esto, ojo, esto también entra, no importa si lleva pasajeros, o si llevamos cerveza, o si llevamos alimentos. Esto es lo mismo, el motor es lo mismo, el conductor hace lo mismo, y acá lo que vemos es el consumo de combustible entre fechas que podemos definir por grupos, y podemos, o sea, de alguna manera hacer una extracción de analítica bien interesante, en donde vemos la segregación entre el consumo de combustible por día y el consumo en relanti. Lo amarillo es el relanti. ¿Qué quiere decir? Relanti es que estuvo con el vehículo parado, motor encendido. Y vemos que no es despreciable, ¿eh? Acá estamos viendo que realmente los gastos del relanti, y los vemos acá abajo con más detalle, no es un tema así nomás, es un tema importante. Y acá vamos a ver algo más, que creo que es una analítica más profunda todavía, es respecto a las revoluciones del motor. Los motores, una cosa es la revolución del motor, y otra cosa es, a ver, tenemos algunos elementos, la revolución del motor, la velocidad del vehículo, y el torque, o que, en qué marcha, en qué cambio se encuentra el camión en ese momento. Y vamos a ver acá un análisis que te permite sacar este tipo de analíticas avanzadas, en donde vemos del tiempo total, qué porcentaje estuvo en bajo torque. ¿Qué quiere decir bajo torque? Con una marcha inadecuada, o sea, la marcha estaba en un cambio alto cuando tenía que estar en un cambio más bajo. La banda verde es la banda normal, que estaba en el cambio el indicado, y estaba con sobre revoluciones. Lo rojo es con sobre revoluciones. También tenía mal el cambio estaba muy bajo. Y lo que podemos ver acá es impresionante, y eso pasa en todas las flotas, y no hay control. Nadie puede, o sea, ¿quién puede controlar esto? El que no tiene un sistema telemático que le extraiga esta información no lo va a poder hacer. Y estamos hablando de miles y miles de dólares. Acá vemos que el 62% de todos han estado en torque bajo. ¿Qué quiere decir torque bajo? Yo agregué acá algo para que ustedes vean qué es el torque bajo. Cuando un vehículo está en torque bajo, quiere decir que que está consumiendo más combustible que debe consumir. Es decir, si veíamos en la línea azul, en esta barra azul, de que teníamos un consumo de combustible de, por ejemplo, acá en este caso, de 503 litros, de estos 503 litros, 315 litros todavía están desoptimizados porque estaba el vehículo en un cambio incorrecto, y podríamos ahorrar todavía el 20% del combustible. O sea, si nos ponemos a ver los números, son impresionantes. Entonces, hay mucho que trabajar con analítica avanzada en la reducción, digamos, en el aumento de la optimización financiera de la explotación de esta flota vehicular, y llegar a hacer reducciones radicales a nivel de costos. Bueno, la verdad que a nivel de capacidad analítica avanzada, el día de hoy en lo que es aplicación al mundo de la logística, flotas vehiculares, las herramientas ya están, no hay que inventarlas, hay que empezar a implementarlas. Pero estas herramientas, por suerte, están listas, y bueno, hasta ahora solo el 13-14% de las compañías lo implementaron, pero con esta crisis la idea es, no hay que esperar que la competencia nos saque del mercado, porque no pudimos superar esta crisis a nivel financiero, a nivel de empresas. Hay que empezar a reducir costos. Este es otro ejemplo de seguridad vial, que ya nos vamos a la parte de la seguridad vial. Hablamos también de temas que tienen que ver con los hábitos de conducción, cuáles los índices de hábito de conducción de esas flotas vehiculares.
Y esto lo podemos hacer por flota, por grupo, por vehículo, por conductor. Se puede hacer por cualquier cruce que necesitamos hacerlo y está todo masticado de alguna manera. No hay que ponerse a generar grandes metodologías, por lo menos las más importantes están ya definidas. Y acá tenemos un poco cuál de nuestra flota vehicular son los vehículos que realmente tienen más riesgo, son los vehículos que realmente deberían ser más controlados, o por ejemplo, en el caso de los viajes, ¿cuáles fueron viajes con altos riesgos? ¿Por qué? Porque el conductor viajó más tiempo, manejó más tiempo de lo que tenía que haber manejado. O sea, la problemática de haber manejado más de lo que el estándar le permite, o se excedió la velocidad o la aceleración. La verdad que este es un mundo completo, ahí tenemos mucha capacidad del día de hoy de implementar este tipo de analíticas avanzadas, están on the shelf definitivamente, y también se pueden de alguna manera adaptar a cada una de las necesidades, a cada rubro de empresa específicamente. Ahora, de alguna manera vimos cómo impacta la analítica avanzada en la operación de una flota vehicular, de una flota logística. Ahora vamos a meternos un poquito más al mundo del mantenimiento vehicular. Que el mantenimiento vehicular es algo que, como que cuando nos ponemos a analizar los costos, son costos definidos. O sea, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir que sabe exactamente si puede reducir el 20% de los costos de mantenimiento el año que viene? Me van a decir, no, o sea, mantenimiento es el mantenimiento. Hay fallas, hay que arreglarlas. Yo de alguna manera presupuesto lo que más o menos, así, empíricamente, lo que más o menos me imagino o de la experiencia que tengo, y eso es lo que proyecto el próximo año, cuando realmente eso es una barbaridad, porque la analítica avanzada permite, y van a verlo ahora, las metodologías contemporáneas de manejo del mantenimiento ya hicieron un cambio radical y ya no existe eso de que voy a trabajar con el estándar del mercado. No, el día de hoy se pueden hacer cosas muy interesantes. A ver, hay un estudio que lo hizo la compañía KPMG, una de las consultoras más importantes del mundo, sobre la evaluación de los costos de lo que se llama el Track Fleet Ownership, el costo de una flota. Y de este estudio, que es tan interesante, es pequeño, es muy corto, pero es muy interesante porque participaron muchísimas empresas para sacar la información. Lo interesante es que los periodos de inactividad más largos significan gastos de reparación no programadas, mantenimiento. ¿A qué nos referimos acá? Cuando un vehículo o sea, no puede operar porque tiene un problema de mantenimiento, los costos no son solo los costos de reparación. Hay muchos costos adicionales que tienen que ver, que impactan a que los productos se quedaron en el camino, el camión se quedó en el camino. O sea, hay muchos costos agregados que realmente la contratación de transporte de reemplazo, etcétera, etcétera. El segundo elemento que tiene que ver con el anterior es que una falla en el camino puede costar muchísimo más de lo que cuesta cuando el vehículo está dentro de la planta o dentro del taller o dentro del lugar donde el vehículo normalmente pernocta o se le hace el mantenimiento. El hecho que pase afuera, el hecho que el mantenimiento sea fuera de la planta, sea en el camino, agreguen un múltiplo de por lo menos 2 o 3 el costo de la reparación normal o de lo que normalmente se maneja a nivel presupuestario del costo de ese mantenimiento. Y el tercero, que estos costos llevaron a que cuando empiezan a analizar todos estos costos escondidos, porque están escondidos, la gente no lo ve, dicen, ok, ahora sí quiero empezar a entender cuál es el costo total de la propiedad de ese vehículo. Que es lo que se llama el Total Cost Ownership. Ahora, cuando se hace ese análisis, realmente, ¿cuánto cuesta una flota vehicular? O sea, ¿cuáles son los rubros que
que influyen en el cálculo de esta flota vehicular son muchos. Nosotros nos estamos metiendo ahora en lo que es el mantenimiento y la reparación, los mantenimientos. Y los mantenimientos también tiene un desglose bien interesante, y cuando uno hila fino, hay mucho que trabajar ahí adentro. Pero hay que entender algo. Dentro de los costos de mantenimiento, si nosotros pensamos que el costo de mantenimiento es el único que impacta, no. Tenemos el costo de operación impacta, el costo de tiempo de inactividad impacta, el costo del conductor impacta, todo impacta, porque un conductor, cuando el camión está parado en el camino por una falla, vamos a seguir pagando ese mismo sueldo si el vehículo es nuestro. Y si el vehículo no es nuestro, en operador logístico, lo va a pagar el operador logístico. Quiere decir que esos costos están embebidos en el cálculo que él al final de cuentas nos deriva a nosotros como generadores de carga. Uno de las personas más influyentes de Estados Unidos en el tema del transporte, una persona que se llama Todd Dabner, definió algo bien interesante y creo que tiene mucho sentido común. A medida que los vehículos comerciales se vuelven más sofisticados y automatizados, el mantenimiento cambia, muy rápidamente obviamente, de herramientas tradicionales a análisis de datos avanzados, diagnósticos digitalizados y la utilización de la telemática. Lo interesante que este reporte pone sobre la mesa es que ya ahora, si no usamos análisis de datos avanzados y diagnósticos digitalizados y la telemática, estamos ciegos. Entonces, nuevamente refuerzo el tema de la necesidad de la digitalización como herramienta básica. ¿Qué hay que hacer primero? Primero hay que implementar telemática. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad que tenemos de empezar a censar, a sacar información para poder implementar este tipo de analíticas avanzadas. Ahora, hablemos más, metámonos al mundo del mantenimiento un poquito. Ahora los voy a transformar a ustedes un poquito en mecánicos a todos, un poquito. Hay dos tipos de mantenimiento, de hecho hay más tipos de mantenimiento, pero vamos a hablar de dos, digamos, los tradicionales, los que hasta el día de hoy están en la cabeza nuestra, erróneamente, pero así están. El primero es el mantenimiento correctivo. ¿Qué es el mantenimiento correctivo? Se me arruinó un freno, hay que cambiar el freno, hay que cambiar el tambor del freno, cambiar las bandas del freno, bueno, si me pasó esto en la mitad del camino, bueno, el camión ya quedó parado, la mercadería quedó atrás, el producto quedó atrás, el just in time, olvídense el just in time porque no va a llegar la mercadería nunca a tiempo, y un montón de derivaciones. Y esto nos cuesta carísimo. Es caro, ese es el mantenimiento más caro que hay. El mantenimiento más caro que hay es no hacer nada y esperar que pase algo. Pagamos 3 o 4 veces más. Está el mantenimiento preventivo, que es el mantenimiento que de alguna manera el fabricante del vehículo o la empresa, en base a lo que dice el fabricante del vehículo, pone planes de mantenimiento y de acuerdo a kilómetros o tiempos, hace un plan de reemplazos de ciertos componentes para evitar estas fallas. Así es el día de hoy. Todo el mundo trabaja así. No hay más que esto. Y acá está parte de la limitación y acá está parte del problema mental que tenemos todos cuando no implementamos herramientas de transformación digital. Acá entra la telemática. Acá entra la necesidad de poder implementar en las flotas vehiculares sistemas telemáticos como Fleet, como hay otros sistemas también, que nos permitan censar y sacar información y hacer lo que yo llamo un mantenimiento de innovación. Un mantenimiento de innovación es un mantenimiento que más allá de que sea un mantenimiento que tiene que ver con los vehículos, que es la parte del mantenimiento, que empieza a tener hasta elementos que algunos dirían medio de ciencia ficción, que no es ciencia ficción. Imagínense en algo. Los autos, estamos al borde de la era de los autos autónomos. ¿No es así? Los autos autónomos, imagínense en un auto autónomo que tenga una falla. A ver, ¿va a bajarse el conductor a cambiarle la rueda? ¿Va a bajar el conductor a ponerle más
líquido de enfriamiento al radiador. O sea, se nos viene el mundo de los autos autónomos, y en el mundo de los autos autónomos nadie concibe que si hay una falla, alguien va a venir a arreglarla, va a bajar del auto a arreglar, porque es autónomo, no hay nadie. O sea, está el pasajero, pero no está el conductor. Y el pasajero, imagínense en un Uber autónomo, que el pasajero se baje a arreglar el auto, es ilógico. Acá entra lo que llamamos el diagnóstico predictivo, o sea, el diagnóstico predictivo tiene un nombre el día de hoy, se llama prognostic. Prognostic quiere decir diagnosticar la predicción de una falla, o predecir antes que suceda. Y esto es el inicio de una nueva era, en donde ya no tenemos que pagar tanto por mantenimiento. Van a ver cómo esto nos permite hacer ahorros que son impresionantes. Por si acaso, el pronóstico, el diagnóstico predictivo y el prognostic no es un invento que vino del mundo vehicular. Es un invento, o sea, no es un invento, es un desarrollo que viene del mundo de la aviación. En los aviones pasa lo mismo. En el avión, cuando hay una falla, el piloto no puede parar el avión a un costado de la ruta para arreglarlo. En el avión no se pueden tomar esos lujos. El diagnóstico predictivo ya funciona hace años, decenas de años, en el mundo de la aviación. Lo que pasa es que nadie lo había transferido al mundo de las flotas vehiculares. El día de hoy ya está acá, esto ya está ahí funcionando y trae beneficios que son impresionantes. Nuevamente, ¿se acuerdan de esta curva, de este gráfico de la analítica avanzada? Y lo interesante acá es que el diagnóstico predictivo, en el mantenimiento vehicular, utiliza resultados del análisis descriptivo y del diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Para llegar a la analítica predictiva hay que tener análisis, o sea, hay que tener información descriptiva. ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Cuál es hacer un diagnóstico de esto mismo y derivarlo hacia la predicción y ver qué tenemos que hacer para evitar las fallas? ¿Cómo funciona esto? Esto funciona muy simple. En los vehículos tienen que haber sistemas telemáticos. Los sistemas telemáticos están conectados a sensores. En el vehículo hay muchísimos sensores. Ya vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Esos sensores nos permiten transmitir información. La plataforma, porque el diagnóstico no se hace dentro del vehículo. Normalmente cuando llevamos el vehículo al taller, nos conectan a través de un puerto que se llama OBD, y hay un test bench, hay un equipo, hay un tester, hay un equipo de prueba que saca los códigos de falla y te dice cuál es el problema del vehículo. El día de hoy no hace falta llevar el vehículo al taller. La información sale del vehículo, la pasamos a una plataforma. Es algo que hacemos en Fleet. Tenemos una plataforma que nos permite hacer este tipo de diagnósticos o prognósticos, y en tiempo real notificamos. Vamos a hacer un ejemplo pequeñito, un ejemplo pequeño. La batería. Los sistemas telemáticos, o bueno, no todos, pero un buen sistema telemático, el caso de Fleet lo hacemos. Lo que hacemos es sensamos continuamente la condición de la batería, el voltaje de la batería, a través de procesos predictivos y algoritmos muy sofisticados. Analizamos, de acuerdo a la historia y la Big Data que ha tenido ese vehículo, qué quiere decir o qué señales hay que me predicen que la batería está al borde de tener un problema, y antes que la batería tenga un problema, se envía una alerta para poder darle mantenimiento a la batería, y eso quiere decir ahorrar cientos de dólares en una sola falla. Y todo esto llega ya sea al teléfono celular del gestor de flota o del conductor o de la persona que esté a cargo de todo esto. Vamos a hacer un ejemplo más a fondo, y ahí sí nos vamos a ensuciar las manos un poco con grasa, porque vamos a entrar al mundo del mantenimiento. Nos vamos a hacer un poquito de mecánicos todos nosotros ahora. Vamos a ver un ejemplo, cómo se ahorra miles de dólares todos los días usando este tipo de analítica avanzada, usando el pronóstico. Y vamos a agarrar el ejemplo de un elemento que hay en los camiones, en algunos camiones,
que es el filtro de partículas de diésel. Es un componente que está puesto después del motor y lo que hace es, de alguna manera, entran los gases del motor, de los gases de salida del motor, entran a este filtro. Esos gases están compuestos por partículas de hollín y partículas de cenizas. El filtro de alguna manera hace su trabajo, los filtra, los retiene y salen gases más limpios, o sea, gases no contaminantes. Eso hace que poder cumplir los estándares que tenemos en el mundo. En Europa hay muchos estándares, está muy desarrollado este tema de los estándares de environment. En América Latina es menos, pero ya vienen muchos, o sea, cada vez hay más control sobre esto y cada vez hay más conciencia, entonces los vehículos ya vienen con un control de contaminación más elevado. Un dato interesante, cuando el filtro está limpio, no se genera presión por el taponamiento que genera este filtro. Cuando está saturado, está taponado de alguna manera, y hay un sensor de presión que detecta esa diferencia y me permite saber que algo está mal con el filtro. Es decir, los vehículos ya vienen con esos sensores. No son sensores que lo coloca el sistema telemático. Los camiones ya lo tienen. Lo más interesante de todo, de que no es que hay un sensor que chequea esto. Hay muchos sensores. Los vehículos actualmente vienen con una cantidad de sensores impresionantes. Y en estos sensores están conectados a la computadora del vehículo, del camión o del vehículo, y a través de un protocolo de comunicación llamado Canvas, todo se centraliza y ahí es donde se conecta el sistema telemático para poder sacar esta información. Sabiendo esto, vamos a hacer un ejemplo y les voy a mostrar un ejemplo real de cómo funciona la analítica avanzada para solucionar un problema en una flota de vehículos que ahorra miles de dólares. Este mismo filtro que le contábamos, el filtro de partículas de diésel, realmente hay realmente 4 sensores que están continuamente sensando lo que pasa con este filtro. Primero, es el nivel de partículas, o sea, el nivel del hollín que tiene dentro del filtro, la diferencia de presión que les contaba antes que tenía de la entrada a la salida, que sensa si está taponado o no está taponado, la cantidad de oxígeno, de nitrógeno que tiene, partículas no importa, es un tema muy técnico, pero partículas de oxígeno y nitrógeno que también reflejan la situación de ese filtro, y en el caso de cuando hay sistemas de limpieza más sofisticados, hay también ciertos, el SCR es una indicación sobre el nivel de saturación de la contaminación en el sistema de salida. Normalmente, estos son los parámetros normales, están en verdes. Cuando un vehículo rueda con estos, más o menos con estos parámetros. Imaginemos en el tiempo, estamos en septiembre de 2020, dentro de unos meses, y realmente todo está perfecto, el camión está rodando por la provincia de Buenos Aires, normal, haciendo logística normal, todo está perfecto. Sin embargo, hay 2 parámetros que el día 3 de septiembre empezaron a cambiar. Subió el nivel de partículas y subió el nivel de presión. Eso quiere decir, los algoritmos de pronóstico que tienen, de predicción que tiene la plataforma telemática, entiende que hay partículas de hollín y hay un incremento de presión diferencial. Ya eso llega a la plataforma y realmente el día 7, o sea, después de varios días, subió el nivel de las partículas de hollín y siguió subiendo el nivel de presión diferencial. La plataforma ya saca un veredicto y dice, hay una predicción. Tenemos el 90% de probabilidades que en 2 semanas ese filtro se arruine. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vamos a esperar? ¿Vamos a esperar que esto siga así? No. Se actúa en ese momento y en vez de reemplazar el filtro, en vez de meterlo al taller, en vez de hacer un montón de cosas, hay que hacerle un mantenimiento preventivo, pero ya sabiendo qué es lo que tenemos que reparar, qué es lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos,
¿qué pasa? Hay una falla. Y la falla quiere decir que el vehículo, ya los parámetros se dispararon todos, y el vehículo, el camión, se quedó parado en la mitad de la ruta porque la computadora del camión no lo deja funcionar, se paró, y hasta que no venga un técnico a la ruta a ver qué puede pasar, el tema no lo mueve nadie. Entonces la falla es extremadamente costosa. Bueno, este es un ejemplo nada más, pero esto se implementa en casi todos los sistemas del camión. Y el día de hoy, la capacidad de optimizar es monstruosa. Este tema que nos permite generar una predicción y saber que en 2 vamos a tener una falla, y ahorramos costos directos e indirectos del mantenimiento, porque el costo directo es cambiar el filtro, el directo, y el indirecto es que si esto pasó en la mitad de la ruta, tengo que mandar un técnico adicional, y la carga que está parada, y toda la problemática de que ese camión se quede parado en la ruta. Esto de alguna manera refleja por qué la analítica avanzada es la solución para generar optimizaciones de gran impacto en flotas vehiculares, y realmente nos permite ahorrar muchísimo, muchísimo dinero. Así que, bueno, creo que hasta Daniel, acá llegamos. muchísimas gracias. La verdad que interesantísimo toda la presentación, me parece que quedó bastante claro cuál es el camino que deberían recorrer las empresas que necesitan rápidamente empezar a generar ahorros sustanciales y constantes en sus flotas vehiculares. Así que, Dani, se nos hizo muy, muy larga la presentación, así que simplemente voy a hacer una única pregunta para terminar rápido. Guillermo Ollenard pregunta, ¿cuál es el tamaño mínimo de una flota para que los costos de fleet sean eficientes? Tremenda pregunta. Sería del fleet management. Tremenda pregunta, la respuesta muy simple. 1. Porque no importa 1 o 1000. O sea, una empresa que tiene 10 vehículos puede llegar a ahorrar el 20%, el 30%. Una empresa que tiene 1000 vehículos va a ahorrar el 20%, el 30%. No hay mínimo. De hecho, esto se debe implementar el día de hoy. El nivel de precios de este tipo de servicios permiten implementarlo en flotas pequeñas, de 2, 3, 4, de pymes, de empresas pequeñas, hasta de flotas corporativas muy, muy grandes. Perfecto, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Mariano. Llegamos al final de este webinar. La verdad que se hizo muy largo. Les pedimos disculpas a todos los asistentes. También pedimos disculpas porque, sinceramente, se excedió el cupo de asistentes. Teníamos un cupo de 500 asistentes y quedó un montón de gente afuera que nos fue llegando por mensajes que no pudieron ingresar. Así que, bueno, trataremos de resolver esa parte para el próximo webinar. Para hacerlo rápido y no demorarnos mucho más, les propongo, yo voy ahora a hacer 2 preguntas para el sorteo, o sea, una pregunta relacionada con los temas, con lo que presentó Mariano, y otra pregunta relacionada con lo que acaba de presentar Daniel. Así que la sesión la vamos a dejar abierta, y los primeros que respondan cada una de esas preguntas van a ser acreedores de un servicio sin cargo para 2 vehículos de lo que es el fleet management de fleet que tiene aquí lanzado en Argentina. La primera pregunta, para que todos presten atención, es una pregunta relacionada con lo que expuso Mariano, y es: ¿en qué etapa de evolución tecnológica se encuentran los vehículos autónomos? ¿Sí? La primera persona que responda esta pregunta, ¿en qué etapa de evolución tecnológica se encuentran los vehículos autónomos? Así que a partir de ahora, el primero que la responde va a poder quedarse con este premio. Y en relación a lo que acabamos de ver de Daniel, la pregunta para la temática de Daniel es: ¿cómo se define el proceso de mantenimiento que permite predecir una posible falla futura de los componentes y sistemas del vehículo antes de que ocurra? ¿Sí? Es algo que hace un par de minutos Daniel repasó, así que la vuelvo a repetir. ¿Cómo se define el proceso de mantenimiento que permite predecir una posible falla futura de los componentes y sistemas de vehículos antes de que ocurran? Así que, bueno, hasta acá llegamos. Le agradecemos muchísimo a todos los asistentes. La verdad que estamos muy contentos y muy sorprendidos por el nivel de asistencia que tuvimos. Es un privilegio para nosotros haber podido traer esta serie de seminarios internacionales de Smart Logistics. Les agradecemos muchísimo a
a Location War y a YPF Ruta por acompañarnos y por hacer que esto suceda. Y bueno, les deseo un muy lindo día y muchísimas gracias para todos. Bueno, muchas gracias para todos los asistentes. Este ha sido el tercer webinar de Smart Logistics, el primero en Argentina. Y así que ha sido un gusto realmente para Smart Logistics contar con estos speakers de orden mundial. Y bueno, esperaremos poderlos convocar a nuestro siguiente set de seminarios, donde estaremos revisando nuevas temáticas en esta misma línea de prepararnos para la reactivación y acoplarnos al nuevo modelo y al nuevo mercado que nos espera. Muchas gracias a todos los asistentes, que tengan un excelente resto del día.